¿Qué tal? El tema de hoy es un pequeño taller enfocado a la interpretación de una gasometría arterial, siendo un poco más específicos, enfocado a identificar y clasificar los diferentes tipos de trastornos ácido-base que podemos encontrar. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a partir desde lo más básico. ¿Qué necesitas tú saber para interpretar de manera correcta una gasometría arterial? Bueno, en primer lugar, pues conocer los valores normales, ¿no? No puedes identificar un trastorno si no conoces su valor basofisiológico. Una vez que identificas que existe un problema, deberías ser capaz de identificar el trastorno primario. Y una vez identificado el trastorno primario, habría que hablar si este está compensado o no compensado. Estos son conceptos importantes que iremos desglosando poco a poco. Y para terminar, evaluar algunos parámetros extra que habrá que medirse ante cierto tipo de trastornos específicos, como el anion gap, por ejemplo. Hay que saber cuándo se requiere y para qué sirve. Y bueno, de manera resumida, estos son los conocimientos necesarios para poder identificar y clasificar los trastornos ácido-base en una gasometría arterial. Iremos desglosando estos puntos en las próximas diapositivas, comenzando con los valores normales básicos de una gasometría arterial y terminando con algunos ejercicios prácticos. Valores normales en una gasometría arterial. Los siguientes aquí son algunos ejemplos más importantes, no son todos, que se pueden apreciar en una gasometría arterial con sus respectivos valores normales. Entonces, como parámetros a evaluar tenemos el pH, cuyo valor normal ronda entre los 7.35 y 7.45. Una presión parcial de dióxido de carbono o PCO2 o PaCO2, cuyos valores normales rondan entre los 35 y 45 milímetros de mercurio. Una presión parcial de oxígeno, cuyos valores óptimos estarán entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Un bicarbonato sérico, en el cual queremos encontrarlo entre 22 y 26 miliequivalentes por litro para decir que es normal. Y una saturación arterial de oxígeno entre 94 y 100%, también como valor óptimo. Y bueno, cada parámetro nos habla de algo específico. Podemos evaluar lo que es normal, lo que no, y encontrar un problema. Pero como este taller va enfocado a identificar los trastornos ácido-base, en esta ocasión vamos a dirigir nuestra atención de todos los que podemos encontrar en estos tres parámetros, que son el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Estos tres, ¿por qué? Es porque los tres nos cuentan la historia de lo que está pasando con el equilibrio ácido-base en ese momento. Bueno, entonces la idea principal es simple, ¿no? Enfocar tu atención principalmente en estos tres. Hay que conocer sus valores normales para saber cuándo estás ante una patología, algún problema. Y bueno, vamos a detenernos un poco aquí para hablar de cómo interactúan fisiológicamente estos tres parámetros, para poder entender mejor el por qué se dan los diferentes tipos de trastornos ácido-base y saber identificarlos. Vamos a empezar con el pH. Entonces, ¿qué es el pH? Vamos a verlo como un instrumento de medición. ¿Qué va a medir? Pues va a determinar la cantidad de hidrogeniones que se encuentran en el medio interno. Vamos a tomar como medio interno en este caso la sangre arterial. Sus valores normales pues ya los conocemos. Va a rondar entre los 7.35 y 7.45. A esto se lo va a conocer como un pH neutro o fisiológico. Vamos a empezar a agregar conceptos importantes aquí. Todo pH por debajo de 7.35 va a ser considerado una situación patológica llamada acidosis, que se va a dar por un aumento en la cantidad de hidrogeniones. ¿Qué pasa? Pues en el medio interno los hidrogeniones comienzan a aumentar. Al aumentar provocan una disminución en el pH. Cuando este pH disminuye por abajo de 7.35, pues estaremos hablando de un medio patológicamente ácido. Vamos a ver qué pasa en el otro extremo. Todo pH por arriba
de 7.45 va a ser considerado una situación también patológica, conocida como alcalosis, que se va a dar por una disminución en la cantidad de hidrogeniones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los hidrogeniones en el medio interno, en este caso la sangre arterial, disminuyen. Esta disminución de hidrogeniones provocan que el pH aumente, provocando así un medio patológicamente alcalino cuando rebasa los 7.45. Entonces, una vez entendidos el concepto de pH y qué es la acidosis y la alcalosis, la siguiente pregunta importante a resolver sería, pues, ¿quién o qué regula el pH y qué hace que el pH se modifique patológicamente? Aquí es donde van a entrar tanto el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Pero vámonos despacio. El pH es regulado principalmente por dos componentes. Un componente metabólico, principalmente mediado por la función renal, el cual se va a encargar de modificar los niveles séricos de bicarbonato, y un componente respiratorio, el cual se va a encargar de modificar los niveles séricos de dióxido de carbono, que se expresan como la presión parcial de dióxido de carbono, PaCO2 o PCO2. Estos dos sistemas, tanto el metabólico como el respiratorio, pues van a estar en retroalimentación constante para mantener un pH fisiológico que pues va de acuerdo a los parámetros que tenemos aquí. Sin embargo, van a existir condiciones patológicas que van a afectar a estos sistemas, provocando las alteraciones de tipo acidosis como alcalosis. Por esta razón va a ser importante conocer los valores normales tanto del pH como del bicarbonato y de la presión parcial de dióxido de carbono. Vamos a comenzar a poner la atención al bicarbonato. Entonces, los valores normales del bicarbonato, ya los vimos, van a rondar entre los 22 y 26 miliequivalentes por litro. Vamos a agregar conceptos importantes aquí también. Un aumento del bicarbonato por arriba de 26 va a provocar un aumento en el pH y por lo tanto una alcalosis. Una disminución del bicarbonato por abajo de 22 va a provocar una disminución en el pH y por lo tanto una acidosis, ya que estos cambios en el pH, tanto ácidos como hacia un medio alcalino, pues en este ejemplo estarían siendo mediados por los movimientos directos del bicarbonato. Estaríamos hablando de una acidosis o alcalosis de componente metabólico. Vamos a poner la atención a la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Cuáles son sus valores normales? Pues ya lo vimos, también van a rondar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Cuando aumenta por arriba de 45, vamos a tener como respuesta una disminución en el pH y por lo tanto una acidosis. Cuando disminuye por abajo de 35, vamos a tener como respuesta un aumento del pH y por lo tanto una alcalosis. Lo mismo, cuando estos cambios en el pH, tanto hacia un medio ácido como hacia un medio alcalino, están mediados directamente por los cambios en la presión parcial de dióxido de carbono, pues vamos a decir que este trastorno ácido-base, ya sea ácido o una alcalosis, pues va a ser de componente respiratorio. Entonces, aquí tenemos otro concepto importante y es el llamado trastorno primario. Cualquiera de estos dos componentes, metabólico como respiratorio, que esté causando el desequilibrio directo ácido-base, será identificado como el trastorno primario. Es decir, si los cambios en el pH van hacia un medio ácido y estos son por una disminución en el bicarbonato, va a ser pues de componente metabólico esa acidosis. Cuando esa acidosis va a ser sea mediada por un aumento en los niveles de la presión parcial de dióxido de carbono, pues hablaremos de que el medio ácido en este caso es de componente respiratorio y eso vamos a conocerlo como el trastorno primario. Otro punto importante aquí van a ser los fenómenos de compensación. ¿Y qué son los fenómenos de compensación? Bueno, para comenzar, estos dos sistemas, tanto el metabólico como el respiratorio, se encuentran en una autorregulación constante, como habíamos comentado. Por lo que ante un problema de tipo ácido-base
por ejemplo metabólico, debería tratar de ser compensado pues, por parte del sistema respiratorio y viceversa. Un problema de tipo ácido base de carácter respiratorio debería tratar de ser compensado por modificaciones en el componente metabólico. ¿Esto por qué se da? Pues es un mecanismo de protección, ya que tanto la acidosis como la alcalosis en sus extremos son incompatibles con la vida. Lo que intentan con esta compensación que debería de existir es amortiguar esos cambios. Cuando esta compensación existe, pues diremos que el trastorno primario estará compensado. Cuando no existe, estaremos hablando de un trastorno primario no compensado. Un ejemplo rápido para entenderlo un poco mejor, ya lo iremos desglosando más adelante. Pero bueno, para empezar a entrar al tema de las compensaciones ante una acidosis metabólica, por ejemplo, un pH que baja abajo de 7.35, directamente porque un bicarbonato disminuyó por abajo de 22. ¿Ok? Tenemos una acidosis de componente metabólico. Entonces, como fenómeno de compensación, deberíamos esperar que el sistema respiratorio pues respondiera a estos cambios ácido-base. ¿Cómo? Tratando de amortiguar estos cambios del medio ácido hacia un medio alcalino. Entonces, ¿qué es lo que puede regular el sistema respiratorio? El CO2, expresado por la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Hacia dónde debería modificarse el CO2 para amortiguar el pH? Hacia un medio lo más alcalino que se pueda. Entonces, pues el aumento de este va a provocar un medio más ácido. Por lo tanto, ante una acidosis metabólica deberíamos ver lo contrario con el componente respiratorio. Deberíamos de ver una disminución en la presión parcial de dióxido de carbono, que lo va a estar llevando a un medio alcalino, no propiamente alcalosis respiratoria, simplemente una disminución de los niveles de la presión parcial de CO2, ¿ok? Para tratar de amortiguar este pH. Este fue un ejemplo rápido de qué pasa con un trastorno primario y su mecanismo de compensación. Vamos a verlo más adelante. En esta sección, pues nomás es importante conocer cómo se relacionan el pH, el bicarbonato, la presión parcial de dióxido de carbono y el por qué es importante conocer sus valores normales, pues para poder saber qué está pasando con el medio ácido base, cuál es el trastorno primario y pues empezar a hablar de si está compensado o no.